Bueno, en este ejemplo del 6.4 del libro, lo que le piden a ustedes es determinar las fuerzas internas de cada una de las barras que conforman esa armadura. Les recuerdo que una armadura no es más que un conjunto de elementos conectados mediante nodos, que son las conexiones, y sus cargas externas están aplicadas directamente en las conexiones de los elementos, entiéndase, en los nodos. O sea que las fuerzas son nodales. Entonces, el método que vamos a utilizar para determinar las fuerzas internas de cada una de esas barras sería el método de los nodos. El método de los nodos es un método bastante simple. ¿En qué consiste? En desacoplar dicha estructura en cada uno de los nodos, sustituir cada una de las barras que están conectadas por los nodos por sus respectivas fuerzas internas que transmite cada una de las barras. Entiéndase que las fuerzas internas que transmite cada una de las barras son fuerzas axiales, donde dichas fuerzas axiales pueden ser de dos tipos, compresión o tracción. En este caso en particular, antes de comenzar a aplicar el método de los nodos, lo primero que vamos a determinar son las reacciones de los apoyos. Entonces, esa reacción de los apoyos, estaríamos hablando entonces que sería el apoyo D y el apoyo F. En el apoyo D me doy cuenta que como es un apoyo articulado mono, solamente tiene una reacción que restringe, que es la fuerza perpendicular a la superficie donde él se desliza. En este caso vamos a llamarle D sub Y. En F, por ser un articulado fijo, tiene dos reacciones, una en X y otra en Y. Vamos a llamarle FY y F sub Y. Ok, para terminar esas reacciones hay tres formas de hacerlo. La forma que hemos trabajado a lo largo del curso, que es simplemente haciendo un análisis como cuerpo rígido en el cual aplicamos las tres condiciones de equilibrio, que serían sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y y momento alrededor del punto. Ese es el método clásico para utilizar. El segundo método es resolverlo a través de momentos, tomando momentos en diferentes puntos de tal forma o seleccionando los puntos de tal forma en los cuales yo pueda determinar las razones que me estén pidiendo. Y el tercer método es analizando si mi estructura es simétrica o no. Si mi estructura es simétrica, yo puedo llegar a ciertas conclusiones. Esas conclusiones las vamos a explicar al final de este ejercicio. Quiero primero hacer el ejercicio o por el método A o por el método B. En este caso en particular, para que vean otra forma diferente, lo vamos a hacer por la parte B. O sea, vamos a determinar las fuerzas mediante el uso de las ecuaciones de momento o de la ecuación de momento, y vamos a utilizar las ecuaciones de fuerza simplemente para comprobar que los resultados que yo obtuve fueron correctos. Aquí yo me refiero respecto a momentos. O sea, vamos a tomar momentos respecto a dos puntos. En un primer punto sería respecto a D. ¿Por qué vamos a tomar momentos respecto a D? Porque al tomar momentos respecto a D, automáticamente la fuerza de D no entra dentro de la ecuación de momento. Por ende, solamente tendría como incógnita F de Y. ¿Por qué tendría como incógnita F de Y y no F de X o ambas? Por un tema muy básico. Si yo me doy cuenta, F de X, su línea de acción de carga pasa por D. Por tanto, no tiene distancia a la hora de yo tomar momento. Entonces, tomando momento en D, también me doy cuenta que no solamente de Y no entra dentro de esa ecuación, sino también la fuerza de 1 kilo que está justamente en el nodo A. ¿Por qué? Por el principio de transmisibilidad que está aplicado en el mismo punto de acción de la fuerza, no tiene ningún tipo de distancia, por tanto no genera momento. Entonces, ¿quiénes generan momento? La fuerza de 4 que está en el nodo B, la fuerza de 1 que está en el nodo C, la fuerza de 2.4 en el nodo E y la reacción F sub Y. Si me doy cuenta, todas las fuerzas externas, entiéndase 2.4, 4 y 1, me producen un momento horario. Por tanto, ese momento que me producen esas fuerzas van a ser negativos, mientras que F de Y me produce un momento antihorario, que sería en este caso positivo. Empezando de izquierda a derecha por el nodo B, el momento que me genera la fuerza de 4 kilos, sería 4 por la distancia perpendicular, que en este caso sería 12. Voy con la fuerza de 2.4, que sería lo mismo 2.4 multiplicado por 12, porque la distancia también es 12. Voy con la fuerza nodal que está en C. Esa fuerza nodal que está en C sería entonces, en este caso, menos 1 kg por la distancia. Me doy cuenta que sería 12 más 12, 24. Voy con la fuerza FY, que me rota el momento
antihorario sería FY por la distancia, que sería en este caso 24, igual a 0. Lo que quiere decir que FY es igual a la suma de esos productos dividido entre 24. O sea, 4 por 12, que serían 48, más 2.4 por 12, más 1 por 24, que son 24, todo eso entre 24. Eso me da 4.2 kilos. Ok. Verificamos los resultados que estén bien. 4 por 12, más 2.4 por 12, más 24, entre 24. Me está dando diferente. Voy a revisar 4 por 12, más 2.4 por 12, más 24, exactamente, entre 24, 4.2, excelentemente. Sumatoria de momento ahora en el otro punto donde está la otra incógnita. Ya sacamos un momento en D, entonces sacamos un momento en F. Tomando el momento en F, ni la fuerza de un Gibbs, ni Fx ni Fy entran dentro de la ecuación. Por tanto, solamente me entran todas las fuerzas que no están en alguna línea de acción con el punto F. Por tanto, sería 4, 2.4 y 1. Nótese que ese momento me van a generar momentos ahora antihorarios, que sería positivo. De izquierda a derecha voy a empezar con la fuerza de 4, que sería 4 por 12, más 2.4 por 12, más 1 por 24, y la fuerza de Y me genera un momento horario, o sea, negativo. O sea, que de su Y va multiplicado por 24 igual a 0. Lo que quiere decir que si yo despejo a DY, me quedaría como resultado a la multiplicación de esos productos dividido entre 24 y me da como resultado 4.2 tips. Fíjense que yo determiné dos reacciones, FY y DY, a partir del momento en D y momento en F. ¿Qué voy a hacer ahora? Probar todos esos resultados. ¿Cómo? Aplico las otras dos condiciones de equilibrio que me faltan. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Lo que quiere decir que sería igual a ¿qué? ¿Qué fuerzas en X yo tengo? Simplemente Fx. Por tanto, esa Fx vale 0. Y ahora hago sumatoria de fuerza en Y. Si eso está bien calculado, cuando yo sume todas esas fuerzas, tiene que dar 0. Empecemos. 1 está 2 veces. O sea, menos 1, menos 1. Sigo, menos 4. Menos 2.4. Ahora las dos reacciones de Y y FY, que valen cada uno 4.2 más 4.2. Si eso está correcto, debería dar 0. O sea, 2.4 más 4 más 2 menos 4.2 menos 4.2, exactamente 0. Por tanto, eso quiere decir que tanto de su Y como FY están bien calculados. Ya tenemos las reacciones. Tenemos la primera parte del problema hecho. ¿Cuál es la segunda parte? Aplicar el método de los nodos. O sea, que ahora lo que vamos a hacer es desacoplar o analizar nodo a nodo cada nodo. Como el nodo es un punto de conexión entre los elementos, yo puedo decir que ese nodo tiene un comportamiento como una partícula. Y cuando yo hablo de analizar, es determinar el equilibrio. Lo que quiere decir es lo siguiente. Por ejemplo, imagínense que yo tome el nodo A. Fíjense que el nodo A, que está ahí arriba, tiene una fuerza externa aplicada de un Gibbs. Tiene una barra vertical, que sería la barra AD, y tiene una barra horizontal, que sería la barra AB. Nótese que yo le dije que por cada una de las barras se mueven unas fuerzas internas. Lo que quiere decir que la barra AB le transmite una fuerza interna al nodo A. Y la barra AD le transmite una fuerza interna, o sea, una fuerza al nodo A. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de fuerzas? Compresión o tracción. En primera instancia, como yo no sé qué tipo de fuerza está aplicada en AB y en AD, yo lo que hago es que asumo de forma arbitraria los sentidos. Y luego el análisis me va a decir a mí si el resultado que yo asumí fue correcto. Esta sería AD y esta sería AB. Cuando digo el análisis, estoy determinando el equilibrio a partir de la partícula. Y ustedes saben que el equilibrio de una partícula se obtiene con las dos condiciones de equilibrio básicas, sumatoria de fuerzas en X igual 0 y sumatoria de fuerzas en Y 0. Si aplico esas condiciones de equilibrio a ese nodo,
tendríamos lo siguiente. Sumatoria de fuerza en X igual a 0. ¿Cuál es fuerza en X yo tengo? AB. AB igual a 0. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que la fuerza AB ni es de compresión ni de tracción, es nula. Por ahí no se mueve ningún tipo de fuerza. Ahora digo, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuál es fuerza en Y yo tengo? Menos un Gibbs que va en sentido negativo más AD igual a 0. Lo que quiere decir que la fuerza AD va a ser igual a un Gibbs. Lo que me está diciendo es que a través del elemento AD se mueve una fuerza de un Gibbs. Ahora tenemos que ver si esa fuerza es de compresión o si esa fuerza es de tensión o tracción. Eso es muy simple, saber si es de tensión o tracción o de compresión. Entonces, para eso vamos a hacer un pequeño análisis a un caso genérico, para darnos cuenta, a partir de ese caso genérico, si nuestra fuerza es de compresión o nuestra fuerza es de tensión. O sea, si es de tensión o compresión. Por ejemplo, si yo tengo ese nodo, y ese nodo, tengo una fuerza de origen en el nodo y final en la barra, o a la derecha, vamos a decir, en este caso en particular, fuera del nodo, y a la derecha de él se conecta una barra, yo puedo imaginarme, para que lo entiendan mucho más sencillo y comprendan vamos a decir, lo que es la interfaz o la transferencia de carga entre el nodo y la barra. Es imaginarme que hay un punto, que es la transición entre el nodo y la barra. Y ese punto tiene que estar en equilibrio. Si ese punto está en equilibrio, eso implica que debe haber una fuerza con la misma magnitud, pero de sentido opuesto a la fuerza que sale del nodo. Y como ese elemento tiene que estar en equilibrio porque el sistema completo está en equilibrio, eso implica que en el otro extremo tiene que haber una fuerza de igual magnitud y de sentido opuesto a la que le entra en el lado izquierdo de ese elemento. Y ya yo sé, por definición, que cuando yo tengo una barra y esa barra, las fuerzas salen de la barra, o sea, alargan a la barra, esas fuerzas son fuerzas de tensión o tracción. En caso inverso, si tengo mi punto imaginario, una fuerza imaginaria, otra fuerza en sentido opuesto, por tanto sería compresión. Entonces, una forma muy sencilla de nosotros analizarlo para no tener que pensar en eso es hacer lo siguiente. Si yo veo el nodo y la fuerza sale del nodo, cuando digo sale del nodo es que el origen del vector fuerza está en el nodo, entonces esa fuerza en la barra va a ser de tensión o tracción. Cuando en sentido opuesto la fuerza entra al nodo, o sea, que la flechita se dirige justamente al nodo, entonces en el elemento la fuerza es de compresión y de forma viceversa. ¿A qué yo me refiero con eso? Yo me refiero a lo siguiente. Voy a escribir o a dibujar esto para escribir los resultados directamente sobre ese gráfico. AB. Ahora viene otro caso en particular. AB vale 0. Por tanto, ese vale 0. No tengo que ni siquiera analizar si es compresión o tracción. Pero AD, fíjense que está la fuerza entrando al nodo. ¿Qué significa eso? Que AD tiene que ser por obligación de compresión. ¿De cuánto? De un Gibbs. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo único que yo hago es ver el sentido de la flecha. Entonces, ustedes preguntarán, profesor, pero ese sentido usted lo asumió de forma arbitraria. ¿Cómo yo sé, entonces, que de esa forma arbitraria yo conseguí mi valor correcto? Muy simple. Si yo hubiera asumido el sentido incorrectamente, el resultado final, o sea, aquí, al final del resultado, ese resultado en vez de darme positivo, me diera negativo. Ese negativo indica que es en sentido opuesto al que yo asumo. Cuando yo haga otro nodo, se darán cuenta que lo voy a asumir contrario para que se percaten la importancia del negativo y el positivo. Nótese que ya yo resolví mi primer nodo. ¿Qué yo tengo que hacer ahora? Analizar otro nodo y analizar todos los nodos hasta que yo complete todas las fuerzas internas de cada uno de ellos. Ahora la pregunta es, ¿cuál nodo de todos yo debo seleccionar? Muy simple. Usted debe pensar en eso. O seleccionar a partir de eso. Miren cómo yo lo selecciono o cómo se debe seleccionar. Yo sé que el nodo es una partícula y por ser partícula tiene dos condiciones de equilibrio, o sea, dos ecuaciones. ¿Qué significa eso? Que la partícula en sí solamente es capaz de resolver nodos que tengan dos incógnitas o menos.
entiéndase como incógnita, como elementos de barras que no se desconozca que tengan 2 barras o menos. Por ejemplo, si yo analizo el nodo B, ¿cuántas barras yo tengo que no conozco? O la DB, la BC, ahí van 2, la BF y la BE. ¿Qué significa eso? Que yo tengo 4 barras que no conozco y además tengo 2 ecuaciones. Por tanto, yo no voy a poder determinar la solución de ese nodo porque tengo 2 ecuaciones y 4 incógnitas. Que diga, 2 ecuaciones y 4 incógnitas, exactamente. Pero si analizo el nodo E, ocurre lo mismo. Tengo 2 incógnitas, que sería la barra DE y la barra EF, y tengo BE, la tercera incógnita. Por tanto, no puedo tener tampoco la solución de forma satisfactoria de ese nodo. Entonces, si voy al nodo B ahora, me doy cuenta que tengo el DB y el DE, dos incógnitas. ¿Pero cuántas ecuaciones tengo? 2. Por tanto, yo sé que yo puedo resolver el nodo D. Por tanto, voy a trabajar directamente con el nodo D. Fíjense que la selección del nodo a analizar va en función de la cantidad de incógnitas que yo tenga para yo ver si yo puedo determinar las fuerzas internas a partir de ese nodo específico. Y voy completando nodo a nodo hasta que complete la estructura completa. Y fíjense que al momento de yo completar un nodo, él automáticamente, el nodo que está en el otro extremo del elemento, le quita una incógnita, porque esa incógnita la acabo de calcular en el nodo previo que estoy analizando. Por ejemplo, el nodo D tiene aplicado la reacción de Y, que la calculamos ahorita, que era 4.2 kicks. Recuérdense que hay una fuerza en ese apoyo. Tiene ahora una barra inclinada, una barra horizontal y una barra vertical. Pero la barra vertical yo conozco su valor, que vale 1 kips. Como en la fuerza de compresión, eso quiere decir que las fuerzas se dirigen hacia adentro del elemento, de forma recíproca tienen que dirigirse hacia adentro de la barra. ¿De qué valor? De 1 kips. Entonces, esta la voy a asumir de forma arbitraria. Voy a asumir esa así, que vale la fuerza CB, que diga DB. Y voy a asumir esta así, que sería la fuerza D. O sea, esa es de forma arbitraria. Aunque hay algunas formas de yo determinar más o menos, analizando en qué sentido va. Pero en esta parte no quiero introducirle esa parte. Quiero primero que ustedes entiendan cuándo asumir el sentido correcto y el sentido incorrecto. Nótese que para yo poder trabajar con la partícula, específicamente que es el nodo D, yo necesito ser capaz de descomponer cada una de esas fuerzas en componentes rectangulares. Fíjense que D está en una componente, pero DB necesito conocer ese ángulo θ para poder trabajar con lo que es la decomposición de DB. Pero para calcular con el ángulo θ, me doy cuenta que yo tengo un triángulo ahí. O sea, lo voy a dibujar, después lo voy a borrar. Fíjense que ese triángulo rectángulo, con ese triángulo rectángulo yo soy capaz de determinar ese ángulo interno. Lo que quiere decir que si yo dibujo el triángulo aquí afuera para que se nota claramente, ese triángulo tiene base 12 metros, o sea, que diga 12 pies, altura 6.4 pies, lo que quiere decir que yo puedo decir que θ es igual a la tangente inversa del cateto opuesto, que es 6.4, sobre el cateto adyacente, que vale 12. Lo que quiere decir que será la tangente inversa de 6.4 entre 12, 28.072 grados. Revisamos. 6.4 sobre 12, efectivamente. Entonces, empezamos con la primera componente, o sea, con la primera ecuación, sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuál es la fuerza en X que yo tengo? O AD, que va a la derecha positiva, más DB, pero la componente horizontal de DB, que sabemos que es DB por el coseno de θ, pero θ vale 28.072, eso debe ser igual a 0. Lo que quiere decir que D es igual, más, calculamos el coseno de 28.078, eso me da 0.882, dB es igual a 0. Lo mismo que decir la ecuación número 1, porque no puedo saber, no sé ni quién es D ni quién es dB para poder determinar la solución. Entonces digo, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Cuáles fuerzas en Y yo tengo?
Tengo la de un kips que va hacia abajo, negativa. Tengo la 4.2 kips que va hacia arriba y la componente vertical de dB, que me doy cuenta que va a dar en sentido positivo. O sea que sería dB por el seno de teta, o sea, por el seno de 28.072. Es igual a 0. Eso quiere decir que dB no es más que la suma algebraica de esos dos términos, pasándolo para aquel lado, con el signo contrario, entre el seno de 28. O sea que sería a menos 3.2, porque esa suma da 3.2, pero pasándola para el otro lado a positivo, negativo, entre el seno de 28.072, o sea que es 3.2 entre el seno de 28.072, es igual a 680, a menos 680 kips. Nótese que dio menos 680. Vamos a ver al final qué significa ese menos 680. Sustituyendo dB en 1, o sea, aquí tendríamos que D es igual a aquí. Pasándolo para aquel lado, quedaría como negativo, menos 0.882 por dB, que vale menos 6.80. Eso implica que DE es igual a 0.882 por 680 a 6. Mire qué sencillo. Vamos a ver qué significa el negativo. El negativo es lo que nos está indicando que el sentido, o sea, fíjense que yo asumí que iba noreste. El sentido que asumí es incorrecto. O sea, que el sentido real es sureste. ¿Estamos de acuerdo? En vez de salir del nodo, realmente él iba entrando al nodo. O sea, que eso está mal asumido. ¿Qué significa eso? Empezamos primero con D. D, fíjense que va saliendo del nodo. Por tanto, esa fuerza de tensión. ¿De qué valor? De 6 kips. ¿Dónde está? Ok. La fuerza dB, fíjense que entra el nodo. Como entra el nodo, es compresión. ¿De qué valor? De 6.80. Ya definí todo ahí. Definí ahí la fuerza de compresión, definí la barra dB y definí la barra de E. Y definí si era compresión o atracción. Fíjense que ya sí puedo analizar lo que sería el nodo E. Puedo analizar el nodo E porque el nodo E tiene dos ecuaciones, dos incógnitas, que serían E, B y EF. Si analizo el nodo E, ¿qué tengo el nodo E? Una barra horizontal, otra barra horizontal, una vertical y una fuerza externa aplicada de 2.4 kips. La de la izquierda, que es la DE, fíjense que como es tracción que sale del elemento, eso implica que la fuerza sale del nodo con un valor de 6 kips. Esta yo la voy a asumir hacia arriba y esta la voy a asumir hacia la derecha. Esta sería EF, esta sería EB. Si hacemos sumatoria de fuerza en X igual 0, ¿qué tenemos? Tenemos que menos 6 más EF igual a 0. O lo mismo que decir que F es igual a 6 kips. Sumatoria de fuerza en Y igual 0. Tendríamos EB menos 2.4 igual a 0. Lo que quiere decir que EB es igual a 2.4 kips. Ya terminé con el nodo E. Entonces vamos a transferir eso al elemento. Como esto sale del elemento, entonces esto está sometido a tracción. ¿Para qué valor? De 6 kips. LB, como sale del elemento, también está a tracción. ¿De qué valor? 2.4. Ok. Fíjense que ya yo puedo analizar lo que sigue siendo el nodo B. Si analizo el nodo B, vamos a escribirlo aquí. El nodo B, ¿qué tiene? Una fuerza vertical de 2 kilos, creo, de 4. Vamos a ver. De 4 kilos. Tengo dos fuerzas horizontales, una fuerza vertical y dos fuerzas inclinadas. Tengo todo ese sistema. La fuerza vertical, esta de ese apoyo, de ese elemento, como es atracción que está, eso quiere decir que va saliendo el elemento con un valor de 2.4. La que está horizontal a la izquierda, fíjense que vale 0. Esa vale 0.
que no debí ponerla. Si vale 0, no es necesario colocarla. Sigo entonces con la inclinada. La inclinada vale 680 con presión, por tanto, esta vale 6.80. O sea, entra el nodo. Esta horizontal no sé cuánto vale, le vamos a llamar BC. Y esta tampoco sé cuánto vale, y le voy a llamar hacia abajo. No, hacia abajo me lo voy a colocar subiendo. Y va a llamarse BF. Algo muy importante, y es los ángulos. Ambos casos son teta, por lo siguiente. Si ese cuando lo calculamos era teta, sí quiere decir que este es teta. Y nótese que este triángulo y este triángulo son iguales. Por tanto, ese es teta y ese de arriba es teta. Por tanto, estamos trabajando con el ángulo teta. Ok, vamos a hacer la sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y y todos los demás elementos. Sumatoria de fuerzas en X igual 0. Tendríamos a 680 la componente horizontal por el coseno de teta, que teta valía, vamos a buscarlo, 28.072 grados. BC, que va a la derecha, y menos la componente horizontal de BF. BF, coseno de 28.072, igual a 0. Lo que quiere decir que BC menos BF por el coseno de 28.072 es igual, sumando para aquel lado, restando, a menos 6.80 por el coseno de 28.072. Y eso lo vamos a llamar la ecuación número 1. Entonces decimos ahora sumatoria de fuerzas en Y, igual 0. ¿Qué fuerza en Y yo tengo? Los 4 kips que van hacia abajo, los 2.4 que van hacia abajo, la componente vertical de 680 que va hacia arriba, 6.80 por el seno de 28.072, la fuerza vertical de BF que va hacia arriba, igual a 0. Si me doy cuenta, claramente, vamos a verificar algo. Perfecto. Si me doy cuenta, yo puedo sumar esos tres términos y dividirlo entre el seno de 0.72. Vamos a hacer. Sería menos 4, menos 2.4, más 6.8 por el seno de 28.072. Lo paso para aquel lado. Me da negativo menos 320. Pasándolo para aquel lado, positivo 320. Me va a ser 320 entre el seno de 28.072. Entre el seno de 28.072. Y eso me da como resultado 6.80. Sustituyendo a BF en 1, ¿qué tenemos? Que BC, y pasándolo para aquel lado, restando, pasa para aquel lado sumando, es igual a menos 6.80 coseno de 28.072 más 6.80 por el coseno de 28.072. Lo que quiere decir que eso vale 0. O sea que BC es igual a 0. Ya tengo los resultados que me interesan. Dijimos que BC cuando lo calculamos dio 0. Y BF dio 6.80, pero como está entrando al nodo, sería de compresión. O sea que toda compresión 6.80. Solamente me falta por determinar una barra. ¿Y cuál es la barra CF? Y para calcular la CF, simplemente voy a analizar el nodo C. Si analizo el nodo C, el nodo C, ¿quién tiene? Una fuerza vertical de un kips. Recuérdense que la barra que está en el lateral, entiéndase la horizontal, es 0, por tanto no tengo que colocarla. Nada más tengo que colocar la CF. La CF, y la voy a asumir hacia arriba. Fíjense que sumatoria de fuerza en X automáticamente da 0. Y si hacemos sumatoria de fuerza en Y, ¿qué me quedaría? CF menos un kips igual a 0. Lo que implica que CF
es igual a un kips. Por tanto, como entra el nodo, está de compresión de un kips. Lo quiere decir que esta es compresión, un kips. Y ya terminamos otro ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Algo importante que quería mostrarle. Y era lo siguiente. Y quiero que se percate. Y es para completar con el aprendizaje completo de este ejercicio. Es el concepto de simetría. O sea, ese concepto de simetría lo que me dice lo siguiente. Supongamos que yo tengo esa estructura, para explicarlo con un ejemplo mucho más claro. Una estructura es simétrica. Sí. Primero, geométricamente, o sea, por geometría geométrica, es simétrico. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un eje de simetría, si todos los elementos con respecto a ese eje de simetría están en la misma posición, con la misma longitud y las mismas dimensiones, entonces esa estructura es simétrica. Si me doy cuenta con respecto a ese eje que tracé en morado, el lado izquierdo y el lado derecho es un reflejo, por tanto, geométricamente es simétrica. Ahora, el otro concepto de simetría es que las cargas también sean simétricas. ¿Qué significa? Que las cargas aplicadas tienen que estar con respecto a mi eje de simetría iguales. Fíjense que el 1 está en el 1, el 4, como están sobre el eje de simetría, está en el mismo eje de simetría, no me produce simetría, o sea que están directamente sobre el eje. Por tanto, esa estructura es simétrica. Y si esa estructura es simétrica, ¿qué significa eso? Primero, que cuando yo esté analizando las fuerzas internas, nada más tengo que hacer la mitad del elemento, o sea, la mitad de la estructura. Simplemente con haber hecho esa parte, ya la otra parte queda resuelta. ¿Por qué? Porque si es simétrico, lo que me dé esa barra es exactamente lo que me dé esa barra. Lo que me dé esa barra es exactamente lo mismo que me dé esa barra y de forma similar. Un ejemplo es este mismo que acabamos de hacer. Si vemos a las soluciones, fíjense que vienen exactamente igual. 0 igual a 0. 680 igual a 680 y ambas de compresión. 6 kips, 6 kips. Un kips, un kip. Fíjense que si yo he hecho la mitad, me hubiera evitado varios nodos. ¿Qué otra cosa importante tiene la simetría? Y es la siguiente. Es que a la hora de yo calcular las reacciones, entiéndase, en este caso en particular, DY y FY son iguales, porque la estructura es simétrica. ¿Y a qué es igual? A la sumatoria de todas las fuerzas dividida entre 2. O sea, yo sumo todas las fuerzas que hay y la divido entre 2. Fíjense que si yo la sumo, me hubieran dado 6 más 2.4, 8.4 sobre 2, 4.2, que es exactamente lo que me dio cuando hice el análisis. O sea, que me invito también a hacer ese análisis un poco más complejo e invertir tiempo en algo que se lo puedo dedicar a algo más analítico. Entonces, esa es la ventaja del concepto de simetría. Ahora bien, hay otro concepto que quería decirle, que es el concepto de barras nulas. ¿Cuándo una barra es nula? Muy simple. Si yo tengo dos barras colineales o dos fuerzas colineales, pueden ser, no necesariamente tienen que ser barras, porque las barras se sustituyen por fuerza y le entra una tercera barra y no existe ninguna fuerza externa aplicada, entonces la tercera barra a las barras colineales es igual a 0. O sea que esa barra daba 0. Un ejemplo en nuestro caso en particular ocurría en el nodo C. Fíjense, el nodo C tenía una barra, otra barra y una fuerza. Pero esa fuerza era colineal a esta, que es lo mismo que decir dos barras colineales. Y le entraba una tercera, lo que indicaba que esa tercera tenía que ser igual a 0. Por eso fue que cuando hicimos el cálculo, esa daba 0 y esa daba 0. Y a diferencia del punto E, que se analizaba el punto E, yo tenía tres barras, dos colineales, pero había una fuerza externa. Y eso me alteraba ya el concepto de la barra nula. ¿Se comprendió? Jóvenes.
¿Puede explicar eso o no, profesor? Disculpe. O sea, que Estaba- una barra es nula cuando tengo dos barras colineales, o sea, sobre una misma línea recta, o sea, que están en la misma dirección. Ok, ya entendí. Y Ya le entendí. entra una tercera sin fuerza externa, entonces esa barra es nula. De forma similar, como en el ejemplo de nosotros, no solamente dos barras sobre una misma pendiente. En este caso ocurrió ese fenómeno, pero con una fuerza y una barra, que me formaba la colinealidad, o sea, sobre la misma dirección. Entonces la tercera daba cero. Por eso es que CB y AB eran cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí terminamos la grabación.